En el Alto Golfo de California hay un pez que llegó a valer más que muchos cargamentos de droga. No por su carne, por un órgano que casi nadie en México consume. La totoaba no entró en cuenta regresiva por accidente. Entró cuando su precio cruzó una línea que el mar ya no pudo defender. Durante mucho tiempo, la totoaba no fue un misterio ni una rareza biológica. Era simplemente parte del pulso natural del Golfo de California, especialmente en la región norte, donde el mar se encuentra con el delta del río Colorado. Ese punto era clave. Ahí el agua dulce y el agua salada se mezclaban creando un ambiente extremadamente productivo, lleno de nutrientes y zonas de crianza para peces grandes. La totoaba aprovechaba ese sistema con una precisión impresionante. Pasaba buena parte del año moviéndose en aguas más profundas, pero cuando llegaba la temporada reproductiva subía hacia el Alto Golfo. No era un movimiento aleatorio. Era una migración marcada por generaciones de adaptación al mismo paisaje marino. En pueblos pesqueros como San Felipe, los pescadores sabían que la llegada de estas corridas era señal de abundancia. No era una captura extraordinaria, era una pesca conocida, parte de la economía local. El mar producía suficiente como para sostener comunidades enteras. El sistema marino todavía funcionaba con cierto equilibrio. Las poblaciones eran grandes, las rutas migratorias seguían abiertas y la presión de pesca, aunque existente, todavía no había cruzado el punto donde una especie grande empieza a tambalearse. Pero algo estaba a punto de cambiar de forma radical, no en el agua, en el mercado. El punto de quiebre no vino del mar, vino del precio. En algún momento del siglo pasado, comerciantes fuera de México empezaron a buscar una parte muy específica de la totoaba, la vejiga natatoria, un órgano interno que el pez usa para regular su flotabilidad. En el Golfo de California durante años, esa parte se tiraba o se secaba sin mayor valor. No era lo importante del animal. Pero en mercados asiáticos, especialmente en China, esa vejiga empezó a adquirir un estatus completamente distinto. Se volvió producto de lujo, ingrediente para sopas tradicionales y, en ciertos círculos, símbolo de estatus económico. Ahí fue donde la ecuación se rompió. Cuando un solo órgano empieza a valer miles de dólares, todo cambia en la lógica de extracción. Ya no importa la carne, no importa la captura sostenible. Lo único que importa es ese saco seco que cabe en una mano y puede cruzar continentes dentro de una maleta. En pueblos como San Felipe, el rumor del precio empezó a correr rápido. Un pez que antes era parte de la pesca cotidiana, ahora representaba dinero que pocos trabajos en la región podían ofrecer. Cuando el precio de una especie se dispara así, el mar deja de ser un límite natural. La presión ya no depende de cuántos peces hay, depende de cuánto dinero promete cada captura. Ese fue el momento donde la totoaba dejó de ser un pez más del Alto Golfo y se convirtió en un objetivo global. Una pesquería puede soportar presión cuando el valor del recurso es razonable y el acceso está más o menos regulado. Pero cuando el precio de la vejiga de la totoaba empezó a dispararse, esa lógica dejó de funcionar. El Alto Golfo de California se convirtió en el único lugar del planeta donde ese pez existe de forma natural, y eso, en términos de mercado ilegal, es casi una invitación abierta. Las redes agalleras comenzaron a aparecer en zonas donde antes la pesca tenía otros objetivos. Redes largas, casi invisibles bajo el agua, diseñadas para interceptar peces grandes que cruzan durante sus migraciones reproductivas. El problema es que estas redes no distinguen. Todo lo que pasa queda atrapado. En comunidades pesqueras cercanas a San Felipe y Golfo de Santa Clara, el dinero empezó a moverse rápido. Intermediarios, compradores, rutas que conectaban el desierto con aeropuertos y puertos internacionales.
Cuando el incentivo económico se vuelve tan alto, el control institucional empieza a quedarse corto. Patrullajes, decomisos, operativos, todo eso existe. Pero el mar es grande, las noches son largas y el margen de ganancia hace que muchos lo intenten de todos modos. Y mientras eso ocurre, el tiempo biológico del pez sigue su propio ritmo. La totoaba no se reproduce cada semana. No produce miles de crías listas para compensar capturas intensivas. Su recuperación necesita décadas de estabilidad. Pero el mercado ilegal no trabaja con décadas. Trabaja con temporadas. Cuando el mercado ilegal puso a la totoaba en el centro de la pesca clandestina, el problema dejó de ser solo un pez. Las redes utilizadas para capturar totoaba, esas redes agalleras largas que se colocan en zonas de paso, no solo interceptan a su objetivo, interceptan todo lo que cruce el mismo corredor del Alto Golfo de California. Y ahí es donde entra otra especie que comparte esas aguas, la vaquita marina. Un pequeño cetáceo que vive exclusivamente en esa misma región del Golfo de California. La vaquita no tiene nada que ver con el mercado de vejigas natatorias, no tiene valor comercial, pero comparte el mismo espacio donde se colocan las redes. Cuando una vaquita queda atrapada en una red agallera, no puede subir a respirar, y un animal que necesita aire cada pocos minutos no tiene margen para escapar. Ese fue el detalle que transformó un problema pesquero en una crisis ecológica mucho más profunda. Durante décadas, el Alto Golfo de California había sido uno de los ecosistemas marinos más productivos de México. Pero con el aumento del valor de la totoaba, la presión pesquera clandestina empezó a distorsionar ese equilibrio. Redes más frecuentes, zonas cada vez más vigiladas por autoridades, pero también más disputadas por quienes buscan ese órgano que puede cruzar medio planeta y multiplicar su precio. Cuando una especie se vuelve extremadamente valiosa en el mercado ilegal, el ecosistema entero empieza a reorganizarse alrededor de ese incentivo. No es solo biología, es economía, rutas de tráfico, decisiones humanas que ocurren lejos del mar. Hoy la totoaba no ha desaparecido del Golfo de California, pero su situación ya no se parece en nada a la que existía hace décadas. Lo que antes era una especie abundante en el Alto Golfo de California, ahora depende de una mezcla complicada de protección legal, monitoreo constante y proyectos de repoblación impulsados desde centros de conservación. El sistema natural dejó de sostener a la especie por sí solo. Cuando una población necesita vigilancia permanente, patrullajes marítimos, decomisos y operativos contra redes ilegales, estamos hablando de un ecosistema que perdió su equilibrio original. Al mismo tiempo, el incentivo económico no desapareció. La vejiga de la totoaba sigue teniendo un valor extraordinario en mercados clandestinos fuera de México. Mientras exista esa demanda, siempre habrá alguien dispuesto a intentar capturar una más. Esa es la tensión que mantiene al Alto Golfo de California en un estado constante de vigilancia. También hay esfuerzos científicos que buscan criar totoabas en cautiverio para aliviar presión sobre la población silvestre. Aquí aparece el punto que muchos pasan por alto. Incluso si la población logra estabilizarse, el mercado ilegal sigue funcionando con una lógica distinta a la de la biología. El pez necesita años para crecer y reproducirse. El mercado responde en cuestión de semanas. Eso significa que el equilibrio actual no es natural. Es una especie sobreviviendo dentro de un sistema que necesita intervención constante para no colapsar. La historia de la totoaba en el Alto Golfo de California no es solo una historia de pesca, es una historia de precio. Durante siglos, este pez formó parte natural del ecosistema del Golfo de California. Crecía lento,
Migraba hacia el delta del río Colorado para reproducirse y regresaba al mar abierto siguiendo un ciclo que el propio Golfo había sostenido durante generaciones. El sistema funcionaba porque el valor del pez estaba dentro de los límites del propio ecosistema. Se pescaba, sí, pero el mar todavía podía recuperarse. Todo cambió cuando el valor dejó de estar en el pez completo y se concentró en un órgano que cabe en la palma de una mano. Cuando algo tan pequeño empieza a valer tanto dinero, el equilibrio natural deja de importar. El Alto Golfo de California no perdió a la totoaba por ignorancia biológica. La perdió por una ecuación económica que el propio ecosistema no puede contrarrestar. El mar tiene sus tiempos, el mercado tiene otros. Hoy la especie todavía existe, pero su supervivencia depende de patrullajes, regulaciones, vigilancia constante y decisiones que muchas veces se toman lejos de estas aguas. No dramatizamos la extinción, mostramos exactamente cómo ocurre. Y cuando uno observa todo el proceso completo, lo que queda claro es esto: el momento en que una especie vale demasiado dinero suele ser el momento en que empieza su cuenta regresiva. Si te interesa analizar estas historias con calma, especie por especie y región por región en México, aquí seguimos revisando los procesos completos. Dime qué ecosistema o especie vale la pena observar con más lupa.